capítulo 1 de Ageo, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, queremos agradecerte por este momento que nos permites reunirnos, Señor. Gracias por cada hermano, por cada visitante. No queremos salir de este lugar, Señor, sin escuchar una vez más que seas hablándonos en nuestra vida, conforme en la necesidad de cada uno, Señor, el propósito tuyo. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que nos hables en este día. Que permita, Dios, que este tiempo sea de edificación para cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando miramos el libro del profeta Ageo, vemos que Dios le levanta como una voz profética. Luego de que el pueblo de Israel saliera del cautiverio de Babilonia, desde ese tiempo el pueblo de Judá regresa del cautiverio y han transcurrido más o menos unos 15 años. Entre que el pueblo salió de la cautividad, vuelve, pero aunque habían pasado 15 años de haber salido de la cautividad, durante ese tiempo el pueblo no se preocupó por reconstruir el templo. Piensen en eso. Lo primero que deben haber hecho una vez salieron de la cautividad, volver allí, los de Judá, es haber tomado tiempo para reconstruir, reedificar el templo. Estaba en ruinas, estaba abandonado, pero por 15 años el pueblo se olvidó de reconstruir el templo. Hay que decir, hermanos, que desde luego esto debió haber sido su prioridad. La prioridad número uno de ellos, ¿no? Una vez salieron de la cautividad, qué gozo volver allí, los de Judá, pero se olvidaron de reconstruir el templo. Es por esa razón que Dios levanta al profeta, el cual lleva el nombre de este libro, Ageo, para amonestar al pueblo. Su mensaje era básicamente ponerse en manos a la obra, reedificar el templo de Dios. La actitud de este pueblo había sido la de postergar. Primer año, postergaron. Segundo año, postergaron. Quizá en el tercer año decían, a lo mejor en el cuarto año. ¿Cuánto tiempo pasó? 15 años. Piensen ustedes en eso. Luego de 15 años el pueblo sigue postergando algo que debe haber sido tan importante como ellos. Así que entonces ellos sabían que tenían que realizar esta obra de reedificar, reconstruir el templo. Ellos mostraron poco interés por esto. El templo de Jehová estaba abandonado, no había interés en sus vidas. Sus prioridades no eran las correctas. Pero ¿dónde estaba este asunto de postergar, de tomar esa actitud? Bueno, fue su indiferencia. Y esta indiferencia que tenía el pueblo, incluso los principales del pueblo, es descrito bajo una frase que leímos en el versículo 14. Vayamos una vez más allí. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. La raíz de esta indiferencia de estos 15 años no fue otra que la frase que describe el versículo 14. ¿Notaron que dice, despertó Jehová el espíritu de ellos? En pocas palabras, este era un pueblo de espíritu dormido. Ese es el título del mensaje para este día. Un pueblo de espíritu dormido. Hay varias evidencias, hermanos, de cómo actúa un pueblo que tiene espíritu dormido. En primer lugar, nos dice el versículo 2 del capítulo 1 de Ageo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cómo actúa un pueblo de espíritu dormido? En primer lugar, el hábito de posponer. Miren cómo Dios mismo dice, este pueblo tiene un lema. ¿Qué decía el pueblo de Israel? No ha llegado todavía el tiempo. Todavía no es el tiempo. No es el tiempo todavía de que la casa de Jehová sea reedificada. Dios esperaba que ellos tuvieran interés por el templo, no por la casa de Dios. Esto era responsabilidad de ellos. Toda la vida y incluso el calendario, la vida del pueblo judío giraba en torno al templo. Luego de la cautividad, entraron en una decadencia. Salieron de la cautividad, 15 años. Y luego 15 años, ¿sabe qué está diciendo el pueblo? No es el tiempo todavía de que la casa de Dios sea reedificada. ¿Qué le parece a usted? Un pueblo de espíritu dormido tiene esa actitud de posponer. Por esa razón Dios les amonesta mediante el profeta Ageo. Le reprocha tal actitud. Es cierto que el pueblo había pasado por un tiempo terrible, ¿no? La cautividad en Babilonia, terrible. Oprimidos. Había atravesado por situaciones difíciles, situaciones terribles. Todo lo concerniente al cautiverio, la oposición, tiempos terribles. Pero esto no los eximía y exoneraba de su responsabilidad principal para con la casa de Dios.
¿Qué decía el pueblo? Miren el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificado. Eso es lo que decían. Un pueblo de espíritu dormido siempre anda posponiendo sus compromisos para con el Señor. Mire, ¿cuántos cristianos les puede estar pasando de manera similar al pueblo de Israel? A los de Judá que volvieron de esa cautividad. Ha pasado 7 años en su vida, supuestamente desde que fueron salvos, y todavía dicen, todavía no es el tiempo de que yo me comprometa con el Señor. ¿Todavía no es el tiempo? Yo ya tengo mi primera decadita de ser cristiano, o sea, 10 años. Y su lenguaje es, todavía no es el tiempo. ¿Todavía no es el tiempo de consagrarse al Señor? ¿Todavía no es el tiempo de hacer lo que es propio de un cristiano? Un pueblo de espíritu dormido es el que anda posponiendo. Posponían 1 año, 2 años, 3 años y así durante 15 años. Como hay muchos cristianos, hay algunos que a final de año le entra la nostalgia, ¿no? El año que viene sí me voy a poner para el Señor. Este año ya no hice nada, ¿sí o no? Pero el año que viene sí. Si el Señor me da la vida, si el Dios del cielo me permite, el próximo año. Ese es el lenguaje de algunos religiosos cristianos casi fin de año. El 31 de diciembre, ¿no? A las 11 de la noche evaluando, ay, el año que viene ahora sí, que Dios me ayude. Llega el nuevo año y mire, en la misma situación. El siguiente año, esta era la actitud del pueblo de Judá. Una total indiferencia, apatía, posponiendo y decían, no ha llegado todavía el tiempo. 15 años no les bastaron. Triste, ¿no? Cómo muchos cristianos posponen su compromiso para con el Señor. 1 año no es suficiente, 2 años no es suficiente, 3 años. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? ¿Cuántos años tiene usted de asistir a este lugar? Y le aseguro que si usted es una persona de espíritu dormido, es como el pueblo, todavía no es mi tiempo. Algunos decían, cuando me pensione, voy a servir al Señor. Y ya se pensionó, ¿y qué está haciendo? No, cuando sea más favorable, cuando esté un poco mejor de salud, y está mejor de salud, ¿y qué está haciendo? No, cuando los hijos estén grandes, ya algunos están viejos, se fueron de casa, ¿y qué está haciendo? Muchos cristianos de espíritu dormido posponen lo que Dios demanda. Dios demandaba que lo primero que tenían que hacer era reedificar el templo. Es que eso era lo más usual. Es que la vida del pueblo de Dios tiene que girar en torno, en primer lugar, a lo espiritual. Sin embargo, pospusieron. En segundo lugar, un pueblo de espíritu dormido. Nos dice el versículo 4 del capítulo 1 de Ageo. Mire la pregunta que hace Dios. ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? En segundo lugar, un pueblo de espíritu dormido tiene prioridades incorrectas. Mire la pregunta que hace Dios. Ustedes dicen que no es el tiempo de edificar mi casa, dice Dios. Entonces, ¿cuál es el tiempo de edificar sus casas? Para ese momento, Dios mismo dice que este pueblo habitaba en casas artesonadas. Tremendo, ¿no? Eso significa casas muy lujosas. ¿Qué hicieron durante 15 años? ¿Sabe qué? Edificar casas lujosísimas. Y Dios le reclama eso. ¿Por qué ustedes decían, entonces el tiempo? ¿Qué han hecho estos 15 años? Ustedes habitan en casas artesonadas, de marfil, casas lujosísimas. Eso fue lo que hizo el pueblo de Judá durante 15 años. Ocupados en eso, y Dios dice, y mi casa, desierta. La casa de Dios en ruinas. Créame que el problema de este pueblo era que su espíritu era dormido. Y cuando hay un espíritu dormido, no hay prioridades correctas. El problema no era de recursos, porque pueden decir, es que no hay recursos para edificar la casa de Dios. ¿Sabe qué era el problema? Prioridades. Mientras gastaban tanto dinero, tiempo, esfuerzo en edificar sus propias casas, la casa de Dios estaba desierta, porque Dios mismo lo dice. Versículo 4. Mire para qué era el tiempo de ellos. Recuerden que en el versículo 2 decía, no es el tiempo de edificar la casa. ¿De qué es el tiempo? Dice, versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Tremendo, ¿no? Un pueblo de espíritu dormido es un pueblo que no tiene prioridades correctas. En eso se conoce a un cristiano, en sus prioridades. Cuando una persona, un ejemplo para que ustedes me comprendan a qué me refiero, cuando una persona se va a trastear de una ciudad a otra, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Algunos dicen, no, pues buscar el lugar que sea bonito. Error, porque eso es lo que tiene la gente metida. Me voy de Bogotá, me voy a trastear a Villavicencio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Conseguir el lugar bien bonito donde vivir. Error. Lo primero es dónde se va a congregar. ¿No es cierto? Ok. Pero la gente hace lo contrario. Ah, pues allá cuando esté voy a mirar, allá miraré ese. Ya eso es un indicador de una pésima decisión. Y esto fue lo que hizo el pueblo. Salieron de la cautividad y ¿sabe qué dijeron? A edificar las casas. 15 años y la casa de Dios abandonada. El cristiano se conoce por sus prioridades. Y todo nuestra vida tiene que ser así. Ese es el orden. Me voy del país. ¿Qué es lo primero que tendría que hacer ese cristiano?
El avión, ¿cierto? Que sea primera clase. ¿Dónde voy a llegar? Eso es lo que piensan algunos. Eso es pensar de una manera material y secular. Porque lo más importante no es la relación con el Señor, hermanos. Me voy de viaje. ¿Qué es lo primero que empacan algunos? El celular, la billetera, ¿no es la Biblia? ¿O no? ¿Sí o no? Me voy de viaje, la maletota grande. ¿Qué es lo primero que empaca ese cristiano? A ver, piensen nomás en eso. Ahí se ve el cristianismo de algunos. Sus prioridades. Que no se me quede el champú, que no se me... Que no. Y la Biblia no quedó campo. No lleva la Biblia. ¡Qué vergüenza! ¡Vergonzoso! Prioridades. Y este pueblo reflejaba que realmente su espíritu estaba dormido. Un pueblo de espíritu dormido no tiene prioridades. Y Dios le estaba reclamando a este pueblo, ¿sabe qué le está reclamando? El primer lugar. Dios quiere el primer lugar, ¿no? ¿Debe tenerlo o no? ¿No dice él acaso que amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, mente, corazón, fuerzas? Esas son prioridades, primer lugar para él. Y Dios le reclama a este pueblo el primer lugar porque ellos tenían en último lugar a Dios. La casa de Dios en último lugar, su relación con él en último lugar. Y todo ese tiempo Dios les dice, quiero hacerles una pregunta. ¿De qué es tiempo? ¿Se imagina que Dios le preguntara a cada cristiano, nos preguntara a cada uno de nosotros lo que le dijo al pueblo de Israel en ese tiempo? Piensen nomás en eso. ¿Qué le respondería a usted si Dios le preguntara? Hablando hipotéticamente, ¿no? Si le preguntara a usted, oiga, ¿de qué es tiempo para usted? ¿Qué le respondería? ¿Sabe qué respondió este pueblo? El tiempo es de habitar en casas lujosas. Algunos dirían, no, el tiempo es de hacer dinero. Otros dirían, no, el tiempo es de viajar. Harto trabajé, harto esto, y ahora el tiempo es de irme por un tour por todo el mundo. Otros dirían, no, el tiempo es de dedicarme a mi carrera secular, de prepararme académicamente, ¿cierto? No, el tiempo es de comprar la finca que tanto he querido. Pero Dios demandaba, el tiempo es de tener prioridades correctas para él. El orden de las prioridades determina la espiritualidad del pueblo, ¿sabía usted? En cosas tan sencillas como esas se ve la espiritualidad del cristiano, ¿no? ¿O no? ¿No es así o no? En cosas tan elementales como esas, lo que acabo de mencionar, cuando se va el cristiano, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Cuando se trastea, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Esas son prioridades, eso no debería ni siquiera decírsele al cristiano porque se asume que debería ser así. Este pueblo entonces estaba más interesado, de acuerdo al versículo 4, está más interesado en su comodidad que claramente en su andar con Dios. Piensen eso. ¿Por qué Dios dice, versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Porque Dios sabe que este pueblo estaba más interesado en su comodidad que en su andar con Dios. Y ese es el grave problema que incluso se ve hoy en día en los cristianos. El cristiano está preocupado hoy en día más en su comodidad que en su andar con Dios. ¿No es cierto? Y por eso las prioridades se invierten. Porque tiene un lenguaje y una ideología en la cabeza de comodidad, pero no de su andar con el Señor. Ese es el problema de los cristianos hoy en día. Sus prioridades no son las correctas. En tercer lugar, mire el versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo actúa un pueblo de espíritu dormido? En tercer lugar, es insensible a su condición. Mire lo que tiene que decirles Dios. Mediten en sus caminos. Meditad. Y entre otras cosas, es muy claro que aquí en el libro de Ageo, si se han dado ustedes cuenta, ha utilizado la expresión, no dice Jehová, no dice el Señor, no dice Yahvé, no dice el soberano, dice Jehová de los ejércitos. Cada vez que aparece en los libros de los profetas, esa expresión hay que ponerle mucho cuidado, porque está hablando de toda la autoridad de Dios. Y lo que va a decir es muy enfático. Y el versículo, dice el versículo 5, pues así ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué les dice? Meditad bien sobre vuestros caminos. Donde hay un pueblo de espíritu dormido, hay insensibilidad e indiferencia. Dios les dice, miren sus prioridades. Han pasado 15 años y ustedes dicen que todavía no es el tiempo de que la casa de Dios sea edificada, que todavía no es el tiempo de volverse a reunir, porque para eso era edificarse la casa, ¿no? Para estar allí cumpliendo la ley y las ceremonias, para estar en adoración al Señor, para guardar las fiestas solemnes. Pero 15 años dicen, todavía no es el tiempo. Luego ustedes habitan en casas artesonadas y mi casa está desierta, dice Dios. Y ahora le dice, mediten bien en sus caminos, y eso es correcto, no es correcto. Cuando se tiene un espíritu dormido, no se puede tener una sensibilidad de la condición en la cual se anda. Hay mucha gente que no tiene sensibilidad y Dios tiene que decirle, medite bien, meditad de vuestros caminos. Pareciera que era normal para ellos, pero no es normal que el pueblo de Dios se comporte así, es lo que está diciendo Dios. No es normal que el cristiano actúe de esa manera, tome malas decisiones, se comporte así, no es normal. Y Dios dice, mediten, y dice, y bien. Porque algunos dicen, sí, yo sé. Pero dice, meditad bien en vuestros caminos, o sea, en la manera que están andando.
Y esto nos aplica a nosotros, ¿no es cierto? Tenemos que meditar bien en nuestro andar. ¿Será que el Señor está contento con nuestro cristianismo? Piense usted nomás en eso. Individualmente, cada uno de los que está aquí, ¿el Señor estará agradado con nuestro cristianismo? Apersónese de eso, medite en su propio camino. ¿El Señor estará contento con lo que usted es como cristiano? Debemos pensar en eso, ¿no? Meditar bien en nuestros caminos. ¿Está contento el Señor con su compromiso, su fidelidad, su entrega, su amor hacia Él? ¿Sus prioridades? ¿Estará contento el Señor con esto? Por eso dice, meditad bien en vuestros caminos. Pero como resulta de que el creyente se le olvida estar meditando continuamente, porque es una práctica sana, ¿no? Estar mirando qué dice Dios, mirando su palabra y analizándonos, ¿no? ¿No debería hacerlo el cristiano diariamente, continuamente? ¿Qué dice Dios? Y aquí me dice, pero ¿cómo estoy yo? Eso es una práctica muy sana. Nos mantiene al margen del pecado, nos mantiene en dependencia, en búsqueda de Dios, nos mantiene en arrepentimiento. Señor, tú dices esto y yo como que no estoy en esto andando. Pero como al pueblo se le olvida cómo están dando, ¿sabe qué pasó? Dios tuvo que decirles por segunda vez lo mismo. Versículo 7, mire. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿qué? Meditad sobre vuestros caminos. Oiga, tremendo, ¿no? Es tal la insensibilidad de un pueblo de espíritu dormido que Dios tiene que repetirle las mismas cosas. Otra vez, mire, en el versículo 5, meditad. En el 7, meditad. Por eso, hermanos, es que muchas veces Dios tiene que otra vez repetirnos las cosas. No es porque se haya quedado sin recursos. Dios se las sabe todas, ¿no? Ya no tenía más que decirle al pueblo, no. Es que era un pueblo que tenía que ser otra vez confrontado con su realidad. Hermanos, hay temas que incluso en la iglesia no tenían que hablarse ya. ¿No le parece a usted? ¿No es cierto? Hay cosas que ya no tenían que mencionarse en las prédicas, pero algunos dicen, el pastor siempre anda diciendo lo mismo. ¿Y por qué cree? Porque no es capítulo cerrado, no es tema cerrado. Toca recordar a veces lo que Dios nos dice. Y Dios lo hace, y lo hizo con el pueblo. Porque algunos dicen es que ya se le acabó el repertorio al predicador. Algunos piensan eso, ¿no? Ay, otra vez de servicio, otra vez de la familia, debe ser que ya no tiene más que predicar. No, hermanito, es que hay que recordarle a veces a la gente las cosas. Porque entonces a Dios se le acabó el repertorio. ¿O era realidad de que este pueblo no quería meditar en sus caminos? No tenía sensibilidad hacia su condición en la cual estaban. Dios dice, meditad. Dicho en el lenguaje del apóstol Pablo, para mí no es molesto recordar las mismas cosas y para ustedes es seguro. Así lo dijo Pablo. Hay cosas que hay que recordarle al pueblo porque el pueblo es muy desmemoriado. Lamentablemente. Y Dios dice, meditad. Otra vez, meditad sobre vuestros caminos. 2 veces tiene que amonestarlos de esa manera. Los tiene que otra vez llamar a que mediten, que piensen si realmente su andar, su condición como pueblo de Dios es el correcto. Eso es lo que está diciendo Dios. Y debemos hacerlo nosotros también, ¿no? Meditar continuamente si realmente nuestro andar como hijos de Dios, como cristianos, es el correcto. Agrada a Dios, le honra a Él. Y Dios dice entonces, meditad sobre vuestros caminos. En cuarto lugar, mire lo que dice el versículo 8. ¿Cómo más actúa un pueblo de espíritu dormido? Versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Cómo más actúa un pueblo de espíritu dormido? Un pueblo de espíritu dormido no trabaja en la obra de Dios. Y Dios les dice, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. Esto era evidencia, su espíritu dormido se reflejaba en que no servían a Dios. Ese es un indicador claro de que el pueblo está dormido. Pasa el tiempo y no hace nada por el Señor. ¿Está usted involucrado? ¿Está haciendo algo usted por el Señor? Compartiendo a otros, orando. ¿Hay algo por hacer? Tenemos y debemos hacer algo por el Señor, ¿no le parece? Pero cuando estamos de espíritu dormido, no hacemos nada. O si hacemos algo, lo que hacía este pueblo, casas artesonadas. Todo su tiempo estaba dedicado para ellos mismos. Todo su tiempo está dedicado para sus intereses, sus negocios personales y todo lo demás, porque eso fue lo que hicieron durante 15 años. Y a algunos cristianos no le basta el tiempo que tienen. Tiene 40, 50, 60 los que tenga. Todo ese tiempo ha sido para usted y su negocio. ¿Y para el Señor qué ha sido? Para la obra de Dios, ¿qué ha sido? ¿Qué ha hecho usted? Un pueblo de espíritu dormido no trabaja en la obra de Dios. Y Dios les dice en el versículo 8, subid al monte, traed madera y reedificad la casa. O sea, trabajen en mi casa. Ya han trabajado bastante para sus casas porque está bien artesonada. Ya ha hecho bastante, ¿cierto? Y algunos ya tienen bastante y no les basta, ¿no es verdad? No, vivir con lo necesario y está anhelando más. Ya tengo la casa, ya tengo esto, ya tengo la pensión, ya tengo la casa, ya tengo el trabajo, tengo el sustento y no les basta. Y eso es lo que dice Dios. Ya hicieron bastante por ustedes. Ahora es el tiempo de que traigan madera, suban al monte y reedifiquen mi casa. Ya hemos hecho bastante, ¿cierto? Para nosotros mismos, ¿no le parece a usted? Y para el Señor, ¿qué ha hecho? Es cierto que se está agotando el tiempo, muchos. Quizá podemos morir si nos agota el tiempo. ¿Y qué hemos hecho por el Señor? Dios dice entonces, reedificad la casa. El pueblo de espíritu dormido no hacía nada por la obra de Dios.
Es más, detrás de una iglesia de espíritu dormido hay creyentes que no han hecho nada por la obra de Dios. ¿Cómo se puede llamar eso de que un salvo, un cristiano no está haciendo nada por la obra de Dios? Recuerde que esto no era un mes, 2 meses, eran 15 años. 15 años en los cuales este pueblo no hizo nada por la casa de Dios. ¿Será su historia? ¿Qué se puede decir de su historia como persona, miembro, alguien que asiste a esta iglesia? ¿Qué ha hecho usted en todo ese tiempo por este lugar? ¿Qué ha hecho? Puede ser 5 años, 6 años. Para el pueblo fue 15 años. Usted sabe cuánto tiempo, ¿no? ¿Qué ha hecho? El pueblo, nada. Y esto era evidencia de que luego de 15 años seguían de espíritu dormido. No hacían nada. Por eso en el versículo 14, mire lo que pasó. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Incluso los principales, Zorobabel, mira, un principal, hijo de Salatiel, gobernador, el gobernador, imagínense, si ese era el gobernador, ¿cómo sería el demás resto del pueblo? El gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote. Mire, incluso el sumo sacerdote en esa condición. Y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y mire lo que pasó. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Se vio? ¿Cuándo fue que ese pueblo empezó a tener prioridades correctas? A trabajar por la obra de Dios, a hacer algo por él. Cuando su espíritu fue despertado, no antes. Espíritu dormido, no hacían nada, 15 años, para sí mismos, no meditaban en sus caminos. Pero cuando Dios despertó el espíritu del gobernador, del sumo sacerdote y del resto del pueblo, ahí sí vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. Tremendo, ¿no? Usted dirá, ¿qué me pasa a mí? ¿Yo por qué no quiero hacer nada por el Señor? ¿Por qué no esto? Su espíritu está dormido. Ojalá el Señor despierte su espíritu a través de este mensaje. ¿Qué será que me pasa? Que yo no sé, ya no tengo ese anhelo de hacer. Espíritu dormido. Y si no lo despierta el Señor a usted, nadie lo despertará, hermano. Porque no fue ni Josué, no fue ni el sumo sacerdote Zorobabel, fue el Señor. Cuando el Señor despierte a su pueblo, a su iglesia, ahí sí la gente vendrá y trabajará. De lo contrario, no. Vinieron. ¿Por qué será que yo no quiero ni ir a la iglesia ni nada? Espíritu dormido. Vinieron, mire, el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron. Sí, antes ni iban, estaban en sus casas. Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, ahí sí, su Dios. La iglesia, hermanos, los que hacemos parte de este lugar, a no ser que Dios nos despierte, no haremos nada por la obra del Señor. Esa es la razón por que usted no hace nada por la obra de Dios. Tiene un espíritu dormido. Por eso le es igual, es indiferente. Si se hace, si no se hace, es igual. Si viene, no viene, le da igual. ¿Dónde está el problema? Es un problema espiritual, ¿no? ¿O por qué el Señor tuvo que despertar el espíritu de este pueblo? ¿Por qué? Un problema espiritual, ¿no? Si no hay prioridades correctas, si hay indiferencia, si no queremos hacer nada por la obra del Señor, ¿qué cree que pasa? ¿Cuál es el problema? Hay un problema espiritual, ¿no? Y solo el Señor, mediante su acción, puede despertar a ese pueblo. Ojalá entendiéramos que ya es tiempo de despertar. Y mire, de tener un espíritu diferente era el lema de este año. Y mire, algunos siguieron con el mismo espíritu y algunos peor. Tiempo de tener un espíritu. Mira, ahí está el lema de la iglesia. Busque la prédica en YouTube. Y algunos siguieron con la misma actitud. ¿No será un pueblo de espíritu dormido? Este pueblo estuvo indiferente, con su espíritu dormido, todo el tiempo. Y Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Ageo. Entiéndase la condición de todo lo que he mencionado. Esa es la condición del pueblo. Y Dios levanta a un hombre llamado Ageo para decirle a este pueblo, mire, no están haciendo bien. Y detrás de eso, el pueblo escuchó, atendió y Dios obró despertando al pueblo. Ese es el fin de una prédica como esta, hermanos. Que entienda usted que debe meditar en sus caminos, que a lo mejor es de espíritu dormido y que utilice este mensaje para despertarlo. Salga de ese letargo, de ese sueño en el cual está. Quizá ese conformismo, esa indiferencia, de esa dureza de corazón. Ese es el fin del mensaje. ¿Cuál otro puede ser? Ahora el punto será, ¿realmente está usted dispuesto a permitir que el Señor despierte su espíritu? Su actitud fue cambiada cuando fueron despertados. Y su actitud, hermano y hermana, cambiará cuando Dios despierte su espíritu. De lo contrario, seguirá la misma historia. Quizá otros 15 años más. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera despertado el espíritu de este pueblo? Otros 15 años más. La misma situación de siempre. Lo mismo, como hay gente en la iglesia que usted los mira y es lo mismo de siempre. La misma situación, la misma actitud con la que llegan. La misma, no ha cambiado. ¿No será gente de espíritu dormido? Así que en este día, ojalá el Señor despierte el espíritu de cada uno de nosotros para que nuestro rumbo, nuestro estilo de vida, nuestro cristianismo cambie. Lo que decimos como pueblo de Dios sea diferente. Ojalá partiera de ahí, de reconocer que tenemos quizá un espíritu dormido y decirle, Señor, es cierto. Esa es la razón por la cual mi cristianismo, mi andar como hijo tuyo o como hija tuya, no es el que debería. ¿Qué tipo de espíritu tiene? ¿Cómo está su espíritu? Ojalá no esté dormido. Es importante, hermanos, aplicar lo que Dios dice en su palabra a cada uno de nosotros. ¿Qué tal
si atendemos a lo que el Señor le dijo al pueblo a través del profeta Ageo. Meditad en vuestros caminos. Meditemos en eso. ¿Qué tipo de cristiano es usted? ¿Cómo está su espíritu? Ojalá estuviera despierto. Si en la iglesia hubieran cristianos de espíritu despierto, se vería. Sería fácil hacer la obra de Dios, sería fácil lo que Dios dice. Señor Dios, Padre de la gloria, te damos gracias por este momento. Qué importante, Señor, el meditar en nuestros caminos. Pensar, Señor, evaluar lo que somos delante de ti, Dios. Hay tanta indiferencia quizá en tu pueblo, Señor, dureza. Tal vez, Señor, apatía. Dicho en el lenguaje de tu palabra, hay tantos cristianos de espíritu dormido. Te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar decisiones. Por favor, obres en cada uno de ellos. Los lleves a meditar profundamente en sus caminos. Que podamos, Señor, tener prioridades correctas. Que te honremos a ti, Dios. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, y porque nos recuerda, Señor, nuestros deberes, nuestra responsabilidad como hijos tuyos. Te ruego, Señor, que bendigas a cada hermano y que cada decisión que se tome sea firme. Ayúdanos, Señor, como iglesia, no ser una iglesia quizá de cristianos, de hombres y mujeres de espíritu dormido. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.